Señoras y señores, buenas tardes. Un placer, como siempre, darles la bienvenida a nuestra casa, el Patio de la Infanta, de Fundación Ibercaja, donde hoy tiene lugar la conferencia Goya, vecino de Zaragoza, organizada por nuestra entidad dentro del ciclo En primera persona, protagonistas del Museo Goya. Esta nueva propuesta impulsa al Museo Goya como espacio de encuentro, reflexión y diálogo en torno a nuestra historia y nuestro patrimonio, y lo hace tomando como origen una producción audiovisual que podrán conocer a continuación, que sirve precisamente para conocer a sus protagonistas. Goya, en el caso de esta tarde, Valleu o la propia Casa Jerónimo Cosida, que, como saben, es la sede del Museo Goya, del actual museo. Permítame, antes de continuar, expresar mi más sincero agradecimiento a mi querido amigo Domingo Buesa por aceptar nuestra invitación, por ofrecer esta ponencia y por acompañarnos. Es un verdadero honor contar con su conocimiento, su experiencia y su generosidad en este ciclo que tanto significa para esta casa. En primera persona, nace con una vocación muy clara: poner rostro y voz a la historia del museo, a sus protagonistas y a las figuras que han marcado nuestra identidad cultural. No se trata solo de hablar de arte y cultura, sino de comprender el contexto humano, social y vital que lo hace posible, de acercarnos a los grandes nombres desde una perspectiva más próxima y cercana. Este año, además, celebramos el 150 aniversario de Fundación Ibercaja, un hito que nos invita a reafirmar nuestro compromiso con la cultura. Dentro de esta celebración, uno de los momentos más esperados y especiales será la gran reapertura del Museo Goya, que permitirá fortalecer y ampliar su papel como referente cultural y artístico a nivel internacional. Hablar de Goya es hablar de nuestro aragonés más universal, y desde Fundación Ibercaja asumimos como propio ese compromiso, el de difundir su figura y su obra, que sigue dialogando con nosotros más de 2 siglos después. La conferencia que hoy nos propone precisamente una aproximación diferente, mirar a Goya no solo como genio universal, sino también como hombre vinculado a esta ciudad, como alguien que caminó por sus calles, que conoció su ambiente y que se formó en su entorno. Sin desvelar lo que nuestro ponente va a compartir con nosotros, sí podemos decir que esta perspectiva nos ayuda a entender mejor cómo la raíz aragonesa y zaragozana forman parte esencial de su trayectoria. Y para guiarnos en esa mirada, contamos con una voz especialmente autorizada. Domingo Buesa, además de historiador, profesor e investigador, como saben, es presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y es uno de los grandes divulgadores del patrimonio aragonés. Su trayectoria académica es ampliamente reconocida, pero quienes le conocemos sabemos que además transmite la historia con pasión y cercanía. Para Fundación Ibercaja tiene además un significado muy especial. Ha sido patrono de esta institución, formando parte activa de su compromiso cultural y social. Su implicación y su consejo han contribuido a fortalecer el proyecto cultural de esta casa, que por supuesto siempre será la suya, la tuya, querido Domingo. Querido Domingo, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a seguir comprendiendo nuestra historia y a nuestros grandes referentes. Antes de disfrutar de la conferencia, visualizaremos un vídeo que lo va a complementar a la perfección y en el que podrán escuchar las voces del profesor Domingo Buesa junto a la doctora en Historia del Arte, Ana Asión, a quien tendremos también el gusto de tenerla, el placer de tenerla en las sesiones de este ciclo, en las próximas sesiones. Antes de cerrar mi intervención, pues, querido Domingo, lo que he dicho, sabes que lo he dicho de corazón, esta casa te debe mucho y yo personalmente también. Tu apoyo en el patronato de la Fundación para mí ha sido, y para la Fundación, muy importante. Si tenemos una actividad cultural importante y relevante en la Fundación en estos últimos años, ha sido gracias a tu consejo y al tenerte a nuestro lado. Muchísimas gracias de corazón, Domingo. Muchas gracias a todos ustedes, señores y señoras.
Goya es un apasionado. Cuando está ahí cercano ya a los 80 años, empieza a aprender técnicas nuevas, que no quiere quedarse obsoleto. Goya, yo creo que es uno de los pintores más cultos e intelectualmente más valiosos del tránsito del siglo XIX. Carlos Saura dijo que si Goya hubiera nacido en nuestra época, habría sido sin duda cineasta. Era un adelantado a su momento, porque tenía una manera de entender el arte, una manera de mirar que trascendía en su momento y que sin duda pues, le daba ese vínculo tan cercano a todo lo que es el mundo del séptimo arte. Goya vive 29 años en Zaragoza. Es un hombre que se forma en Zaragoza, que se forma como persona y que se forma como profesional. Y se forma como persona en su familia, donde va a coger las grandes aficiones, por ejemplo, de su abuelo, la música, los toros, etc. Y se forma como profesional en el taller de Luzán, de donde aprende a dibujar. Y también entra muy pronto en contacto con su cuñado, el que será su cuñado, que es Francisco Valleu, del cual aprenderá, podríamos decir, esa riqueza del color que tiene la obra de Valleu. Si analizamos precisamente su pintura, la manera que tenía de ejecutar todos esos trazos, ese dinamismo y también no solo eso ya, sino también ese sentido de narración que estaba impreso en muchas de sus obras, pues sin duda sería cineasta. De hecho, solo hace falta ver cómo hoy en día los premios más importantes de la cinematografía española se llaman precisamente Goya. Yo creo que es un homenaje clarísimo a esa perspectiva de un pintor que iba mucho más allá, un artista moderno que traspasó su época, el periodo que le tocó vivir y que sin duda, como muy bien decía Carlos Saura, pues era un adelantado a su momento. Si nosotros tuviéramos que plantearnos cuál es la evolución de la paleta estilística de Goya, yo te diría que Goya empieza en el barroco. Él es un hombre muy bien formado en el barroco y de ese barroco va a avanzar hacia el romanticismo y después de ese romanticismo Goya va hacia el realismo. Siempre se ha tenido una visión muy romántica, quizás hemos mitificado lo que es la figura de Francisco de Goya. De hecho, esa visión tan romántica, esa idealización la vemos muy bien en la película La maja desnuda del año 1958. Fuera de esa visión tan idílica, tan romántica que se retrató desde Hollywood, encontramos otras propuestas completamente diferentes. Por ejemplo, la que llega desde Alemania del Este en el año 1971, Goya, Genio y Rebeldía, que en este caso no quería en absoluto poner su atención en todo lo que era esa faceta más personal del pintor aragonés, sino que lo que les interesaba en este caso es incidir más en ese compromiso social que tenía y que se plasmó en muchas de sus obras. En la primera época de los tapices tú tienes esos tapices románticos, hermosos, donde el pueblo se divierte, donde todo es muy alegre, donde todo es de alguna manera satisfacción, el disfrutar de la vida. Pero en un momento determinado esos tapices, esos cartones de tapices evolucionan, ya no están en esa línea del disfrutar de la vida, sino que nos aparece el albañil herido, nos aparece el concepto del frío, del enorme frío del invierno, nos aparece, por ejemplo, la chica joven que la casan con un señor mayor. Es decir, ha ido claramente evolucionando hacia la tragedia de lo que es vivir diario. Yo creo que quizás la propuesta más heterodoxa o la que fue más fiel, ¿no?, a retratar lo que es desde un punto de vista más completo todo lo que es la figura de Francisco de Goya fue precisamente Goya en Burdeos, de Carlos Saura, una película del año 1999 que lo que quería era hacer esa aproximación haciendo una especie de gran flashback en el que se retrata a Francisco de Goya ya en el exilio, acompañado de Leocadia y de Rosario, una figura que además encarna estupendamente el gran actor Paco Rabanne y que lo que hace es recordar su vida en España. Goya es uno solamente. Entonces, cuando tú entras en el museo, vas viendo obras de diferentes momentos de Goya y de diferentes sensibilidades de Goya, ¿no? Unas cosas son más románticas, otras cosas son muy barrocas todavía, otras cosas son muy realistas, muy expresionistas, es decir, que Goya es de una paleta amplia. Y entonces yo creo que ese es el valor del Museo Goya, es el permitir o la posibilidad que te permite
de entrar a los registros de Goya por muchos caminos y por muchas puertas. Y junto a ello, yo creo que este museo tiene además un valor para mí extraordinario. Una de las cuestiones más importantes de Goya es sus dibujos, los grabados. Entonces yo me puedo preguntar, ¿dónde puedo ver la obra entera de los grabados de Goya? Pues no la puedo ver más que aquí. Este es un valor excepcional, tremendamente excepcional para el Museo Goya de Zaragoza, pues es un lujo que yo creo que hay que felicitarnos. Bueno, después de este magnífico documental que acabamos de ver, es un placer tomar la palabra aquí y agradecer en primer lugar al ilustrísimo señor director general de la Fundación sus amables recibimientos que crecen más con el afecto que con la realidad. Y por supuesto también saludar a la directora del museo, que va a iniciar una larga andadura y fértil andadura en la que yo creo que la Caja ha apostado brutalmente por salvar y salvaguardar a un hombre como Francisco de Goya, porque Francisco de Goya ante todo es aragonés y después yo les voy a demostrar, y espero que no haya ninguno de Fuendetodos porque igual tengo que salir corriendo, lo cual es muy difícil para mí, pues que Goya es fundamentalmente un hombre de Zaragoza. Cuando me plantearon este ciclo, que me pareció por parte de la directora muy apasionante, pues por parte de la Fundación Ibercaja, la verdad es que me pareció interesante hablar de Goya en Zaragoza, pero la edad te va permitiendo algunos giros y entonces decidí que antes de hablar de Goya en Zaragoza, que luego verán ustedes que es lo mismo, voy a hablarles de Goya. Porque Goya es realmente un gran reto. Acercarnos a la figura de Goya, yo creo que es uno de los episodios y uno de los trabajos más difíciles que tenemos los historiadores en este momento. Porque Goya es una figura múltiple. Goya es una figura complicada. Goya es una figura que se va matizando a sí mismo según quién tiene delante. Por lo tanto, tiene un lenguaje u otro lenguaje. Con lo cual yo les voy a iniciar, si ustedes me permiten, hablarles un poco de cómo se va creando la figura de Goya. Porque hoy hablar de Goya es hablar de algo universal, pero en 1850 no era nada universal y en 1908 no era nada universal Goya. Es decir, que hay que tener también un poco ese marco cronológico que nos marca y que nos indica las pautas. Goya hoy día se ha convertido en el pintor más notable y desde luego excepcional que han dado los siglos. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Bueno, pues tiene una primera consecuencia que es perjudicial para el estudio de la obra de Goya y es el aspecto financiero, monetario, porque claro, las obras de Goya se han disparado de valer muy poquito a valer grandes fortunas. Aquí cuando hablamos de una obra de Goya estamos hablando de una obra realmente importante y certera. De una obra absolutamente valiosa. Bien, el valor monetario lo descubren los franceses, que de alguna manera son los que van a poner en el mercado las primeras obras de Goya, apoyados por su hijo y por su nieto, que no le tienen gran fortuna. Yo no digo nada de afectos, sino gran fortuna, y entienden que es mucho mejor vender las obras de su abuelo y de su padre porque les van a rentar grandes dinerales. Y claro, esto lleva a que el mercado de Goya se dispara tremendamente. Les recordaré una anécdota, algunos por edad ya pudimos verla, en una entrevista sobre Goya cuando publicó su colección diplomática de Goya, el profesor catedrático Ángel Canellas. Ángel Canellas, sentado en el plató de televisión, le preguntó ¿usted qué opina de Goya? ¿Le gustaría encontrarse con un Goya? Y le dijo a la locutora: tenga usted cuidado y cuando se levante mire debajo de la cama porque seguro que tiene un Goya. Con lo cual esto ocurrió en los años 80 y nos estaba indicando que estábamos viviendo un boom, que de pronto Goya empezó a tener un catálogo imparable, un catálogo infinito. Y esto va a ser en los años 80, pero hoy día en el que vivimos ahora, con todo este mercado del arte que ha evolucionado y ha cambiado muchísimo, piensen ustedes que quien tiene un Goya en su casa puede pedir un buen préstamo
pero si al día siguiente alguien le descatalogó al Goya, lo ha dejado a los pies de los caballos. Con lo cual estamos hablando de un valor muy complicado. Y además esto lleva a que haya un mercado de gentes absolutamente, muchas veces sin ningún tipo de voluntad de ayudar, sino muy al contrario, de engañar y voluntad fraudulenta, que deciden, bueno, pues enséñeme usted qué cuadro tiene y le diré que sí es un Goya o no. Y claro, en un lado está el cuadro, que a veces lo ves y no te caes al suelo porque vas con bastón, pero en el otro lado te encuentras y te dicen, no, pues mira, la desperdización ha supuesto tanto dinero, con lo cual esto que era un cuadro absolutamente nefasto e impresentable ha pasado de valer a lo mejor 100 euros o 200 euros a valer 30.000 o 40.000 euros. Bien, como ven ustedes, o mucho más, claro está, como ven ustedes, este es un primer problema que tienen que tener en cuenta al acercarse a Goya. Otro problema es la visión del personaje. La visión del personaje la hace otro aragonés que se llama Valentín Carderera, que en 1835 decidió hacer una biografía de Francisco de Goya. Se llamaba El Artista. Él ya consideraba que era uno de los genios que pasaría a ser genio universal. Y este hombre dijo que Goya fundamentalmente era una obra, de alguna manera, ¿cómo les diría yo?, romántica. Que Goya era un romántico, para entenderlos con mucha más facilidad, y que respondía a ese espíritu del romanticismo que, como dice Valentín Carderera, viene también a la condición de Goya, de amante de la duquesa, amigo de banderilleros y matadores o partidario de las fiestas al aire libre. Bien, esto es otra cuestión que ustedes también deben de tener en cuenta. Es decir, que cuando estudiamos a veces los grandes cuadros de la corte y del Prado, no estamos hablando del mismo Goya, estamos hablando de otro Goya. ¿Por qué? Porque en tercer lugar les tengo que decir que hay dos Goyas. Esto ya está bastante estudiado y contrastado. ¿Por qué? Porque hay un Goya que pinta para la sociedad, que son los grandes retratos de la corte, que los cobraba bien cobrados, porque es un hombre de una ejecución prioritaria, de una ejecución primorosa, y los cuadros que pintaba él para no enseñarlos nunca. Los álbumes que Goya tenía y que todavía tenemos y conocemos son álbumes en los que Goya ha pintado cientos y cientos de dibujos, escenas, personajes que no se los enseñaba a nadie porque sabía que en cuanto se los enseñara a alguien acabarían los tribunales de la Inquisición, como luego ocurrió al final de todo ese proceso. Por lo tanto, hay un Goya íntimo de su cuaderno, el Goya del cuaderno, y hay un Goya público que es el Goya de la corte, el pintor del rey. Pero además Goya es un filósofo y ustedes no lo deben de olvidar. Es decir, luego verán por qué voy a hacer hincapié en este aspecto. Goya es un filósofo porque es un atento narrador de lo que acontece a las gentes sin autoridad. A él le interesan en todos los cuadernos propios, personales, dibujar a la gente que no tiene autoridad, a la gente que está condenada a obedecer. Y ante los que se plantea preguntas muy rotundas que son realmente, pues muy cercanas a ese espíritu racionalista que tenía un aragonés universal como Gracián. A la vez que Gracián, Goya se pregunta unos siglos después, ¿puede imponerse el bien por la fuerza? Fíjense ustedes qué preguntas se está haciendo Goya. ¿Es posible controlar la violencia con la razón? ¿No será el ser humano el culpable de todo? De estas tres preguntas que él se hace, le lleva al fracaso ideológico, porque él, que es liberal, cuando ganan los liberales, siguen matando a la gente sin autoridad, siguen encarcelando a la gente, siguen disponiendo medidas perjudiciales para el pueblo. Y entonces él, de alguna manera, vuelve a preguntarse en una segunda tanda de cartas, ¿no será el ser humano el culpable de todo? Y esto lleva a un fracaso existencial, a un fracaso personal de Goya tremendamente importante. Bien, pero Goya se ha muerto en Burdeos, como saben ustedes, está enterrado en el cementerio de la Gran Cartuja de Burdeos, está enterrado de favor en el panteón de un amigo suyo, de un muy buen amigo suyo, y en un momento determinado, en torno al año 1900, una entidad aragonesa, la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, decide que esto no puede seguir así. Que si se está en Madrid inventando y creando y promocionando un panteón de hombres ilustres,
en ese panteón de hombres ilustres tiene que estar Francisco de Goya. Y entonces, de alguna manera, la sociedad paga la traída de los restos de Goya hasta aquí. Y de aquí se paga por una colecta entre amigos y grandes pintores que consideran a Goya una gran figura. Cuando llega Goya a Madrid no lo recibe nadie, más que los que han pagado el viaje. No lo recibe ninguna autoridad, no lo recibe ningún cargo público, no lo recibe ningún cargo de ninguna institución. Me refiero al féretro y al cadáver de Francisco de Goya. Bien, y entonces hay un texto muy bonito que es de Antonio Cánovas del Castillo, que publica en la época, el lunes 9 de abril de 1900, que critica el desprecio del poder cuando se trata del maestro Goya. Y al final dice, Goya en este tiempo y en este momento, cuando estaban depositando en el San Lorenzo sus restos, habría dicho, y lo dice Cánovas, ¿y para esto querían ustedes traerme? ¿Y para esto me trajeron ustedes a Madrid? Es decir, que de alguna manera es una reflexión muy bonita y muy interesante para que ustedes vean lo que está pasando. Bien, esto nos lleva al uso político del maestro Goya. Goya, con la figura y la importancia que tiene, no se ha podido escapar de ser una figura que ha sido utilizada y usada, unas veces bien usada y otras veces mal usada, por el poder público de España, por el Estado, por el gobierno español. Bien, el uso político del maestro Goya arranca en el centenario de 1928 con el gobierno de Primo de Rivera. Primo de Rivera decía de Goya que era lo más castizo que había en España. Esta era la expresión que utilizaba Primo de Rivera. Y luego la completaba diciendo, un español en toda la extensión de la palabra. Es decir, Primo de Rivera es el que de alguna manera pone en el candelero nacional, pone la atención, fija la atención en el maestro Goya. Y esto va a durar durante todo su gobierno y durante toda la República, que en la República a Goya se le utiliza también como referente del hombre español que se dedica a luchar por aquellos marginados, por aquellos que sufren, por aquellos que no tienen la más mínima condición para poder sobrevivir. Bien, y cuando ya acaba la República viene el gobierno de Franco, el gobierno de Francisco Franco, y Franco es el que da el golpe definitivo para que Goya sea un personaje de primer orden, aunque nos parezca complicado entenderlo, pero es así. No olviden ustedes la enorme conexión con Unamuno de la esposa del general Franco, una conexión muy directa al cual salvó en varias ocasiones. Bien, Franco, en 1946, está viendo que en España se ha producido una polémica que es tremenda. Ramiro de Maeztu dice que si el Greco, y estamos hablando les voy a hablar de dos de las grandes figuras del régimen de Franco. Ramiro de Maeztu dice que si el Greco es el representante del misticismo, Goya es el representante de la canalla y el símbolo de la España del eructo y del materialismo. Esto lo escribe Ramiro de Maeztu en 1946 en una publicación sobre los fastos de Goya, de la muerte de Goya, el centenario. Los ideólogos del régimen, evidentemente, no son pro Goya, no son partidarios de Goya. Y es muy curioso que Ortega y Gasset dice, concretamente Ortega y Gasset, el gran filósofo español, dice que Goya es un artesano malo e inculto, cuyo trabajo no germina nunca en la inteligencia, o es vulgar o es videncia de sonámbulo. Y lo firma el año 1946. Bien, en esta situación surge otra corriente que dice que Goya es un hombre deleznable porque estuvo al servicio de los franceses, cosa que les aseguro que no es así, ni muchísimo menos. Y que Goya es un afrancesado. Y entonces, curiosamente, la jefatura del Estado, sin más, publica un decreto en el cual dice que se prohíbe en España hablar de Goya como afrancesado y que además el Museo del Prado abrirá una sala especial para exhibir la obra de Francisco de Goya. El decreto está firmado por el general Franco y se pone en marcha inmediatamente. El Museo del Prado gira rápidamente a Goya y ponen en marcha ese gran fondo que tenían, porque no olviden que los Goyas del Museo del Prado estaban bien tranquilitos,
pasando los siglos, porque habían venido de la colección de los reyes, forman parte de la colección real, y por lo tanto el Museo del Prado saca sus fondos de la colección real de Patrimonio Nacional y los saca a las salas del museo. Bien, esto, como ven ustedes, ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, pero en realidad nosotros nos encontramos con que aquí aparecen varios Goyas que hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de entender la gran figura del maestro de Goya. Goya no se entiende viendo a la maja vestida. Goya no se entiende en los fusilamientos. Goya se entiende en los dibujos que hace, en los grabados. Por eso yo siempre defiendo que el Museo de Zaragoza, el Museo Goya de la Fundación Ibercaja, es el espacio más importante que nos queda para entender realmente quién era Goya. ¿Por qué ahí está Goya? Ese es el Goya. Ese es el Goya verdadero, del cual expondré al final de la conferencia 3 puntos fundamentales. Bien, la verdad es que este hombre, que tienen ustedes que tenerlo siempre de alguna manera encajado en estos puntos que yo les he dado de entrada, este hombre nace en Fuendetodos. Yo no lo voy a discutir, evidentemente nace en Fuendetodos. Pero lo que sí que tengo que decir claramente es que desde los 2 o 3 meses Goya está en Zaragoza, viene a Zaragoza y va a estar hasta el 3 de enero de 1775. Por lo tanto, Goya está claro que es un hombre que desde su nacimiento hasta 1775, un montón de años, casi 3 décadas, vive en Zaragoza, está en Zaragoza, estudia en Zaragoza, come en Zaragoza, lucha en Zaragoza, juega en Zaragoza, viaja por Zaragoza, es decir, de alguna manera es un hombre profundamente vinculado a Zaragoza. Bien, piensen ustedes que esto además tiene un apoyo lógico. La familia paterna de Goya vive en Zaragoza y la familia materna de Goya, incluido su abuelo, persona de referencia, que ha sido alcalde de Fuendetodos, viven también en Zaragoza. Unos viven en el barrio de San Gil y otros viven en el barrio de San Miguel, que son los 2 puntos claves por los cuales va a traspasar la obra de Goya. Bien, el profesor Gonzalo Borrás defendió con gran criterio el que él tenía. Defendió concretamente que los 29 años de Goya son el final de una etapa, que no puede Goya empezar a aprender a los 29 años, que llega a Madrid con todo aprendido, nos dice, que cuando él se vaya a Madrid es un artista genial, al que unos admiran y otros desprecian, que tendrá que conquistar la fama en la capital del reino. Bien, como ven ustedes, esta es una frase muy importante a tener en cuenta y que ustedes deben de tener clara. Cuando Goya llega a Madrid, piensen ustedes que tiene 29 años, si tiene que empezar a dibujar, aprender a dibujar y aprender a pintar y a manejar el óleo, no hubiera llegado a ningún sitio, absolutamente a ningún sitio. Goya a los 29 años es un hombre mayor ya para la época en la que estamos moviéndonos. Por lo tanto, está claro que él ha aprendido todo lo que sabe en Zaragoza y la conversión de genio se ha producido en Zaragoza. En Madrid, ¿qué es lo que se producirá? Se producirá la divulgación, el conocimiento, la expansión de ese conocimiento de Francisco de Goya. Además, los catedráticos compañeros de lengua dicen que de alguna manera en Goya se notan muy claramente estos 29 años porque él, cuando habla en cartas a sus amigos o en documentos privados o en notas, habla con palabras aragonesas, pero que cuando habla en documentos, cuando escribe documentos para la corte o para el rey o cartas a los ministros, habla en un perfectísimo castellano, que sabemos que los dominaba perfectamente, pero si ustedes se acercan a la colección diplomática que publicó el profesor Canellas, se darán cuenta que Goya es un hombre que conoce los modismos aragoneses de manera extraordinaria. Y que además, claro, esto es lo que en primer lugar nos da la pauta de que estamos hablando de un pintor aragonés. Bien, pero esa vinculación con Zaragoza no es única a través de estos datos que yo les doy. Goya, cuando se va a Roma, se lleva un cuaderno y en ese cuaderno va apuntando y dibujando lo que le gusta de lo que ve en Roma, de lo que ve en todo el periplo que hizo por Roma, porque un pintor que no va a Roma en aquella época, pues es un pintor sin pinceles. En consecuencia, Goya va dibujando todo y de vez en cuando, pues imagínenselo, en las noches de tranquilidad o viendo la Umbría o la Toscana,
Goya pinta cosas que le vienen a la cabeza en su cuaderno. Y una de las cosas que pinta claramente es una imagen de la Virgen del Pilar, y encima de la imagen de la Virgen del Pilar pone las letras Corazón, Zaragoza, Zaragoza. Con lo cual, fíjense ustedes que cuando él está en Italia se refiere a Zaragoza y habla del corazón de Zaragoza. Bien, que es el mismo, este hombre, piensen ustedes, que es el mismo que cuando ya tiene prácticamente 71 años, es decir, al final de su vida, y tiene que pintar el retablo de las Santas Justa y Rufina en Sevilla, que le ha facilitado Ceán Bermúdez, que está casado con una señora que es aragonesa, que se llama Manuela Camas, conocida como la Aragonesa. Bien, pues este retablo que pinta para la Catedral de Sevilla, con el cual tuvo muchos problemas, pinta a las dos figuras fundamentales, Santas Justa y Rufina, y firma de la siguiente manera en un papelito firma: Francisco de Goya y Lucientes, César Augustano, y primer pintor de Cámara del Rey, Madrid, año de 1817. Él mismo, cuando tiene 71 años, vuelve a su época de los 26 y vuelve a decir que es de Zaragoza. Él manifiesta en un documento tan fundamental como es el retablo de la Catedral de Sevilla que él es César Augustano y que es zaragozano. Esto es muy importante para que ustedes también valoren la importancia de Zaragoza en la obra de Goya. Como les decía antes, yo no les puedo negar en absoluto que naciera en Fuendetodos, nació en Fuendetodos. Sabemos además que fue bautizado en Fuendetodos, sobre todo por un acontecimiento que me van a decir ustedes que es casi como la revista Hora, pero bueno, es así. El cura que bautizó a Goya, que es de alguna manera, bueno, pues un hombre sin conocimiento, un cura de aquella época. Bien, pues el cura que bautizó a Goya se pasó a la historia y con él pasaron todas sus épocas, porque se había liado sucesivamente con 3 hermanas a las que tuvo como caseras y de las cuales tuvo de cada una un hijo. El arzobispo lo llamó a capítulo, lo procesaron en Zaragoza, el proceso está en Zaragoza, en los archivos del arzobispo de Zaragoza, y claro, ahí va contando cosas, y entre ellas, pues eso mismo nos dice que Goya sí que lo bautizaron en Fuendetodos. Pero lo cual no quiere decir nada, porque saben ustedes que a los niños antiguamente se les bautizaba con gran rapidez porque podían morir y que en cuanto lo bautizaron vinieron aquí. Claro, ustedes pueden decirme ahora mismo, oiga, ¿y por qué Goya nace en Fuendetodos? Bueno, porque su madre es de Fuendetodos. Y claro, además en este momento en que ellos están, lo viven mal. Goya vive en su infancia en una pobreza absoluta. A veces esos oropeles que hablamos de Goya son todo mentira. Goya es pobre de solemnidad, pobre hasta el extremo de que su padre no tiene trabajo, porque su padre había sido dorador de retablos, pero se ha acabado la moda, a nadie le gusta dorar retablos y la gente lo que quiere, ¿qué es lo que quiere? Quiere retablos de mármol, de madera pintada imitando mármol, retablos grandilocuentes, no quieren retablitos dorados a la moda del siglo XVII. En consecuencia, el padre de Goya se queda sin trabajo. Tiene muy poquitos trabajos, muy pocos encargos, y ahí hay que espabilarse todos, porque ahí no se puede comer si no. Y esto es también un tema importante. En esta relación con Fuendetodos, antes de que entre en los escenarios que luego les voy a contar, en esta relación con Fuendetodos, Goya descubre a su abuelo Miguel. El abuelo Miguel de Goya es un hombre muy importante en la obra del maestro Goya, porque él lo mandan algunos veranos a Fuendetodos y él está con su abuelo y su abuelo le enseña pues lo que hace, cazar, le enseña la naturaleza, le enseña las plantas, le enseña aspectos, lo lleva a tientas de toros, por ejemplo. Es decir, es un hombre que está educándolo y le enseña algo que él tiene a gala, y es tocar la guitarra. Y Goya será un gran músico y un gran tocador de guitarra. Y todo ese mundo campesino entra a través de su abuelo Miguel, formando en Goya una figura muy importante. Le gusta la caza, donde miente como el cazador más bellaco de Europa. Es decir, todos sus amigos siempre decían, cuando Goya da una cifra de caza hay que dividirla por 100, porque era un hombre excesivamente exagerado y complicado para estas cuestiones. Bien,
Piensen ustedes que, claro, ahí también aprende el amor por los perros. Goya va a tener una relación muy profunda con sus perros. En la corte escandalizaba, cosa que a él le importaba muy poco, porque ya pueden calcular que a Goya le importa muy poquito lo que pueda escandalizar su gestión diaria, su gestión de su espacio. Bien, él tenía un perro al que le tenía gran cariño que se llamaba Gitano. Y que muchas veces durante mucho tiempo pensamos que era uno de los que Goya tenía, pero claro, como resulta que había un gitano, a los 10 años tenías otro gitano, a los 20 otro gitano, o era inmortal gitano, o allá había algún problema. Y entonces en esa tesitura nos dimos cuenta que el problema era otro, que es que Martín Zapater, el gran amigo de Goya de Zaragoza, le llamaba a Goya mi gitano, y que en consecuencia le regaló el perro. Y que Goya le puso a todos sus perros a partir de entonces, el primero se lo llevan de Zaragoza, Gitano. Y Gitano lo verán ustedes en pantalla porque, vamos, Gitano es una de las figuras claves que aparecerá siempre en pantalla. Y tienen ustedes a Gitano, que es un hombre de mirada lánguida y socarrona, como decía Goya, de cortas patas, y Goya que lo llevaba siempre en la berlina. Goya salía a pasear por el Paseo del Prado, los nobles y la nobleza iban acompañados de sus maridos, esposos o invitados o literatos, y Goya salía acompañado del perro que iba sentado a su lado en la berlina de Goya y paseaba por toda la pradera, lo cual generó más que algún problema el desacato de este pintor del rey a las normas de vida de la corte. Bien, y que además sabemos que cuando se ponía malo, para que no anduviese, lo llevaba en brazos al veterinario actual, al Beitar entonces, lo llevaba en brazos porque no se iba a cansar su pobre gitano. Es un hombre muy importante, este personaje es un nombre fundamental en la obra de Goya. En sus cartas habla siempre de Gitano. Gitano ha estado malo, a Gitano ya lo hemos recuperado, Gitano ya está bien, a Gitano le vamos a dar esto, a Gitano lo va a llevar a los montes de Toledo para que corra. Es decir, el Goya a veces vive más en función del perro gitano, que lo tienen ustedes en cantidad de sus obras, aparece el perro gitano y aquí. Bien, pero como les decía, este hombre es un hombre que vive en Zaragoza. Aquí tienen ustedes toda la zona del Coso con de alguna manera, lo que podría ser el Arco de San Roque, que lo tienen aquí, supongo que se marca. Ahí lo tienen, el Arco de San Roque, la Mantería, la tienen aquí, y Goya vive aquí. Y aquí vive Goya. En esta casa de la esquina viven los Goya. Bien, es el escenario de la familia de su padre, que es un hombre que, ya saben que su padre es de origen vasco, vino a Zaragoza en el siglo XVII, y como Zaragoza había expulsado a los moriscos, toda la morería estaba vacía, entonces era muy fácil comprar terrenos y edificar casas. Piensen ustedes que no es una familia cualquiera, no lo es una familia cualquiera, sino muy al contrario. Piensen ustedes que el abuelo paterno de Goya era notario de Zaragoza, es un hombre de prestigio, era un notario zaragozano y que trabajaba por los pueblecitos de la zona de Fuente de Todos también, hombre, dado que ahí había una vinculación con la casa de los Pignatelli. Bien, el padre adorador que vive en esa casa, en un momento determinado se encuentra con que los hijos crecen y hay que hacer una nueva casa. Y derriba la casa, dejando las paredes exteriores, pide un préstamo a la iglesia de San Gil, y cuando acaba el préstamo la iglesia de San Gil le dice que hay que devolverlo, y que si no hay que devolverlo pues hay que abandonar la casa. Y entonces es cuando Goya su padre es José Goya, con su madre Gracia Lucientes a Fuente de Todos para nacer. Este es el porqué, sería una de las razonables cuestiones a tener en cuenta a la hora de que este señor naciera allí. Bien, ellos abandonan esta casa, que está, como ven ustedes, en el ámbito de la parroquia de San Gil. Ellos van viviendo por el Coso, por estas zonas de aquí, van viviendo zonas fundamentalmente con casas de alquiler, en donde además ellos van a darse cuenta que es importante que no pueden estar en un sitio mucho tiempo porque al final no pueden pagar.
Entonces los Goya van a iniciar un periplo hacia la zona de San Miguel. ¿Por qué? Porque en San Miguel están los lucientes, que son los de Fuendetodos, y que evidentemente son gente más rica. Bien, la parroquia donde vive la madre de Goya es la parroquia. Bien, él vive en este ámbito, por lo tanto piensen ustedes que si él vive aquí, este es el arco que sale de su casa, este de aquí justamente, el arco del San Roque. Bien, si sale, entraba a una plaza y a mano derecha estaba la casa de él. Ahora la veremos. Él está en el Coso Alto, y piensen ustedes que está, de alguna manera, muy cerca de los Escolapios. Por lo tanto, no es nada raro que él estudie los Escolapios. Tiene que estudiar los Escolapios, lo otro le viene mucho más lejos que esto. Esta es la casa de los Goya, que la tienen ustedes cuando se reforma en el siglo XIX, se hace un estado actual, y las casas estas están todos los estados actuales en el Archivo Municipal de Zaragoza, y ahí tienen cómo era la casa en la que vivió Goya, la casa de los Goya, la casa del notario Goya, que estaba en la plaza de la Mantería, es decir, en la esquina del Colegio de las Escolapias, para que ustedes me entiendan. Exactamente, la casa de Goya cae justamente aquí. Lo único que queda de la casa de Goya son los sótanos, que como somos una ciudad tan cuidadosa de lo nuestro, pues bueno, tapamos con hormigón bien hormigonados para que nadie tuviera la tentación de estudiarlos y sacarlos. Y evidentemente este pilar que ven ustedes, para que ustedes se hagan idea, estaría en la esquina donde hay una tienda, o donde antes de la reforma, había unos ciegos en la Plaza del Carbón. Bien, pues allí, justamente en ese ámbito, frontera con Santa Fe entonces y la Mantería después, vivían los Goya. Ahí estaba la casa de los Goya, que cuando se reformó la plaza salió toda la infraestructura de las bodegas de la casa del padre Dorador. Bien, Goya vive en Zaragoza todos estos años, va creciendo, y en un momento determinado él va aprendiendo en los Escolapios. Es un hombre de gran habilidad para aprender, y los curas están encantados con él, los padres Escolapios, y de alguna manera Goya, cuando sale ya de los Escolapios, sale por una razón de peso. Yo no sé si es cierta o no es cierta la anécdota y no la puedo confirmar, pero les aseguro que es muy bonita. Ellos viven en la parte de atrás de la casa de los Goya, da al Palacio de los Sobradiel. Y ahí están los Pinatelli, para que ustedes me entiendan, porque el Pinatelli está casado con la Sobradiel. El Pinatelli es un título italiano. Entonces, ahí vive una familia donde está don Ramón de Pignatelli, donde está Vicente Pignatelli, donde está San José de Pignatelli, un santo zaragozano, uno de los pocos santos zaragozanos que tenemos. Bien, pues en ese sitio donde ellos dan frontera al jardín, un día para San José de Pignatelli le para a la madre de Goya y le dice: este chico no lo perdáis en una escuela, porque este chico tiene que ir a aprender a dibujar, porque está muy habilitado para lo que es la creación artística. Y entonces los padres hacen caso, y los propios Pignatelli lo llevan y lo ponen en contacto con Luzán, que es su maestro, que será su gran maestro y que le enseñará a dibujar. Bien, en muy pocas sesiones superará al maestro Luzán, pero él seguirá aprendiendo allí, y Goya empieza a aprender a dibujar a los 13 años en el taller del maestro Luzán. Bien, pero claro, como les digo, el problema es que el chico está dibujando. Ahí hay una familia que está, la madre, el padre que tiene que acabar viajando por Aragón a ver dónde quieren que dore alguna cosa, y tienen la familia, la madre está al cargo de la hermana mayor, que se llama Rita, que está separada porque el marido de Rita intentó que encarcelaran a Goya en la revuelta de 1766. Él lo denunció a su cuñado con la finalidad de que lo encarcelaran y que quitárselo de medio por lo que fuera le molestaba. Pero tienen también, piensen ustedes, a Tomás, que tiene que marcharse al final con su padre por ahí. Tiene a Jacinta, que está muy enferma, les cuesta mucho dinero y morirá hacia 1750. Tienen con 6 años la
nada más, es una cría muy pequeñita. Francisco, que es el Goya al que lo han mandado a la escuela y es el único que en este momento va a la escuela, y les surge el problema de otro nacimiento, Mariano, que se muere muy pronto, y otro nacimiento, Camilo, que decide, bueno, esto ya no puede ser más. La única fórmula de solucionar esto es coger al último, a Camilo, y Camilo nace en 1752, y mandarlo a cura, que era la expresión que se utilizaba entonces, y lo mandan a cura, y lo meten en cura, lo mandan al seminario. Camilo es un hombre, son listos los Goya, hay que reconocérselo, y se mete en el seminario y ya no saldrá de ahí, será sacerdote y estará durante toda su vida al servicio de la Iglesia, y en algunas ocasiones tendrá relación con su hermano, que lo colocará bien colocado en Toledo, porque claro, no olviden que Goya es un hombre que viaja con los reyes, que controla a los reyes, que es íntimo amigo de la infanta de Teresa Vallabriga, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con lo cual piensen ustedes que aquí hay que trabajar, y aquí, si ustedes se han dado cuenta, el único que trabaja es Goya. ¿Y en qué trabaja Goya? Goya sabe pintar y hace buenos retratos. Entonces, ¿qué ocurre? En una taberna que está en la Plaza Dormer, en la Plaza Santa Marta, entrando por la calle Dormer esquina, que le han puesto un pomposo nombre de quesos cuando tenían el nombre, vamos, lo tenían como Felipe II, es decir, a mano. Es decir, el Figón de Mariquita, que era una taberna donde iba la gente que venía de los pueblos y hacía noche en Zaragoza, comía pues jamón, quesos ahí en las tablas, y luego pues había actuaciones que actuaba Goya. Goya cantaba con la guitarra en las noches de Mariquita, y aparte de eso, Goya iba con un cuaderno y se dedicaba a hacer retratos. Pues que me haga un retrato este moce. Y entonces Goya hacía el retrato de ese señor, se lo pagaban y se iba. Y Goya mantenía a su familia en esta situación y con esta situación. Es decir, que la época de Goya de Zaragoza es una época muy importante y tremenda. Y entonces, claro, toda esta situación les lleva a que al final decide la madre que hay que apoyar a Goya en la recogida de dinero, y que lo que hay que hacer es inmediatamente ponerse a trabajar en cambiarse de piso. Y para sacar dinero, ¿a dónde te cambias de piso? Pues te cambias de piso al Coso Bajo, que está la universidad al lado, y puedes sacar una habitación o dos habitaciones, aunque todos duerman en una de ellos, puedes sacar dos habitaciones para que la gente pueda estar viviendo y trabajando ahí, estudiando, estudiantes. Y se convierte en una especie de fonda de estudiantes, la casa de Goya, que estaría exactamente donde ahora hay un supermercado, una cadena importante allí, que está justamente enfrente de San Carlos. Bien, pues ahí donde estuvo en tiempos la Casa Valencia, y había un arco grande que algunos recordarán, en esa casa vivían los Goya. Bien, luego la primera cuestión de la vinculación de Goya con Zaragoza es la percepción de la pobreza. Goya es un hombre que va a nacer pobre, que va a vivir pobre y que va a tener que echar mano a su familia en Zaragoza. Y esto le lleva a tocar tierra, a ser un hombre profundamente realista, a ser un hombre profundamente humano, al preocuparse por los suyos, por los que no tienen para comer. Y este es el punto central de origen, la percepción de la pobreza. Bien, en ese figón, la Goya pintó un retrato a su madre, en ratos libres, porque de su madre no tenemos ningún retrato. Goya solo pintó un supuesto, su padre o abuelo, que no me atrevería a decir quién es, y un retrato de su mujer, de espaldas, a la que se le ve el moño magníficamente, pero punto final, ahí no se ve nada más. Es decir, que Goya con su familia no es proclive a pintarlos, ni muchísimo menos. Y el retrato que nos queda del cura de Camilo, pues es un retrato que encarga el cura Camilo en Toledo y que no tiene nada que ver con Goya. Goya nunca pintó a su familia, solamente a su mujer. Al final le pintó un perfil muy, muy bonito y muy interesante. Bien, esta Mariquita decía que aquí venía ese mozo pintor de Fuendetodos que me emborronaba las mesas y las paredes. Porque cuando se iba, pues de alguna manera se animaba un poco y se venía arriba, pues le pintaba escenas por las paredes,
monstruos por las paredes, lo cual hacía más famoso el local todavía. Y ahí, cuando tuvo que huir porque su cuñado lo había denunciado para que le culparan de la revolución de 1766, es apenas un crío, bien, pues resulta que él se va y deja en prenda, porque tiene que pagar lo que le debe de beber, le deja el retrato de su madre. Y 50 años después de haber dejado el retrato de su madre en prenda ahí, Goya necesita recuperar ese retrato y pone en marcha una operación en la que le ayudan todos los miembros de la Academia, los poderes de Zaragoza, las autoridades de Zaragoza, todos los grandes figuras del momento le ayudan, y es lo que yo le retrato en una novela mía que se llama El retrato de la madre de Goya, donde explico este episodio que es muy bonito para entender esa vinculación de Goya y Zaragoza. Bien, como Goya ha nacido pobre, él se jura a sí mismo que nunca será pobre y empieza a cobrar y empieza a pintar. En Zaragoza a los de la Cartuja de Balaguer les encanta la pintura y Goya se convierte en Zaragoza en uno de los pintores que más cobra. Pero cuando se va a Madrid, imagínense ustedes, porque Goya es un negociante nato. ¿Quieres que te pinte el brazo? Pues tanto más. ¿Quieres que te pinte de frente? Tanto más. De lado, tanto menos. ¿Quieres que te pinte los pies? Tanto más. Es decir, y va negociando los retratos y todos están enloquecidos con que les haga un retrato el maestro Goya, y la verdad es que Goya se hace muy rico. Y entonces entra en él en la segunda fase de esa, de alguna manera, percepción de la pobreza, que es el Goya rentista. Goya rentista. Tiene que cuidar mucho su dinero porque Goya tiene en Zaragoza un problema fundamental, y es sus hermanas, sobre todo su hermana Rita, y su madre y su padre. Claro, el problema es que hay que mantenerles una casa, que no tienen recursos y que Goya de Madrid tiene que pagar su casa y la casa de Zaragoza. Con lo cual hay unos textos muy bonitos e interesantes que yo les voy a intentar leer si los encuentro, porque me parece que es muy importante. Bien, las palabras de Goya sonarán a lamento y él se guía mucho de su amigo Martín Zapater, al que le dice en 1790, ¿qué harías tú en este caso usando de tu buen talento con lo que acabo de cobrar del cuadro? Es decir, le está pidiendo que le diga cómo invertir el dinero para sacar más dinero. Y dice, porque yo necesito mucho dinero, le dice a Martín. Necesito dinero por una sencilla razón, porque yo no puedo más de lo que voy haciendo. Mi situación es muy diferente de lo que pensarán muchos, porque gasto mucho, porque ya me metí en ello y porque quiero. Se refiere al mantener el piso de su madre, de su hermana, a mantenerlos en Zaragoza con todas las necesidades. Es decir, él mismo les alquila los pisos que tienen que moverse y les compra los muebles, Goya, a su cargo. Y él vive en Madrid, porque se llevó a su madre a Madrid, pero su madre resistió muy poquito en Madrid y vino enseguida. Dice, porque gasto mucho, porque ya me metí en ello, porque quiero. También hay la circunstancia de ser yo, Francisco de Goya, un hombre tan conocido que de los reyes abajo todo el mundo me conoce y no puedo reducir tan fácil mi genio como tal vez otros lo harían. Es decir, que Goya se queja en un momento determinado, hacia el 90, de que tiene que gastar mucho dinero con su familia y que además de que tiene que gastar mucho dinero con su familia, tiene que gastar dinero en sí mismo, porque tiene que ir bien vestido, tiene que llevar una buena berlina, tiene que llevar buenos caballos. Como era muy loco en este sentido y le gustaba, para fastidiar a la nobleza de Madrid, le gustaba correr en el Paseo del Prado, echaba a correr con sus caballos y los caballos se le cayeron y tuvo 2 o 3 revolcones de notable incidencia, golpes fundamentales. A uno de ellos dice, a fulano de tal le dejé la pierna en carne viva. Y aún se ríe de lo que había hecho, ¿no? Porque no olviden ustedes que Goya todas las noches escribía una carta a su amigo Zapater en la que le contaba todo lo que había pasado. Con lo cual, las cartas son lo que nos van a abrir la pauta de ese Goya personal. Bien, entonces dijo, bueno, pues ¿dónde están los caballos buenos? Y Martín Zapater le dijo, hombre, los caballos buenos están por la zona de la Cartuja en Zaragoza.
pues mandarme caballos. Y le mandaron caballos. Y tenían más estabilidad, evidentemente. Pero el problema es que se enteró Carlos, el rey Carlos. Y entonces dijo, yo también quiero caballos de esos. Y ya saben ustedes, yo quiero caballos de esos, maestro Goya, lo llamaba Paquito. Paquito, quiero caballos de esos, tráemelos, un par, para cabalgar el rey. Y un rey muy particular, que saben ustedes, que se dedicaba después de comer a hacer ebanistería. Bien, pues tráeme 2 caballos para uso mío personal, para montarlos. Y se los trajo, y Goya se queja en una carta, los caballos se los he traído, pero él no me ha pagado absolutamente nada. Es decir, que fue un regalo forzado del maestro Goya al rey don Carlos. Bien, evidentemente es un hombre, como ven ustedes, que sabe lo que pasa en la vida, lo conoce perfectamente, lo conoce muy bien y necesita dinero, porque además es un hombre que le gusta vivir bien. Le gusta vivir bien. Leandro Fernández de Moratín se le reía porque se compraba trajes ingleses, que a los ingleses les caen perfectos, pero Goya era gordo y no le caía bien. Y entonces le decía a Leandro Fernández de Moratín, es que el problema, amigo Francisco, sean íntimos amigos, la última persona que lo vivió. La cuestión es que tienes que tener en cuenta que para llevar esos trajes tienes que dejar de comer y mirar estampas de comida. Es decir, que es una forma de adelgazar, como ven ustedes, drástica. Bien, y claro, estaba muy preocupado. Es un hombre que se hace importar sombreros modernos, trajes modernos, muy a la moda. Él además le gusta ir con todo tipo de detalles, con calzado exquisito, caro, porque él, como dice, después de mí, todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe quién soy yo. Soy el pintor del rey, el famosísimo Goya. Bien, y además cada vez va creciendo más y va creciendo más en trabajo. Y él no puede dejar de trabajar por la sencilla razón de que tiene que mantener todo esto. Y los chocolates que se hace importar de Zaragoza. Y los chorizos que pide que le manden de Zaragoza porque es el que más le gusta. El chocolate de Zaragoza dice que es el mejor del mundo. Es decir, que es un hombre que come bien, come muy bien y que además por las cantidades de peso que le mandan de chocolate, debía ser tremendo aquello. Las navidades, y luego empezó a pedirlas también fuera de tiempo. Un chocolate aturronado que no sería más que un chocolate pues crujiente sin más historias. Bien, entonces tiene que mantener cara al exterior que él es feliz, que mantiene a su familia en Zaragoza, que mantiene una relación muy directa con sus amigos de Zaragoza y que además es el pintor del rey con toda dignidad. Y que además Goya tiene otra relación muy directa con la que va a tener un encuentro y desencuentro, y es la devoción del Pilar, que quiero simplemente mencionarla. Goya no es un hombre ateo, en absoluto, en absoluto. Es tan ateo que ordenó que lo enterraran con el hábito franciscano y con cruz sobre el pecho. Pero es que además, unos años antes, le había escrito a su amigo Zapater que rezara a la Virgen del Pilar, porque tengo muchas ganas de trabajar y sin embargo recibo muchos trabajos que me aburren, porque Goya se aburre en la corte. Se aburre y viene con frecuencia a Zaragoza. Aquí viene continuamente en las fiestas del Pilar. Lo tenemos documentado en bastantes fiestas del Pilar. Lo tenemos documentado en el inicio de la Plaza de Toros. Es el que pinta a Martincho, el torero de Falasdués, en las 5 villas. Lo pinta, porque saben ustedes que... Y además se hace del clan de Martincho, porque en España los toros estaban divididos en 2. Ronda, la escuela de Ronda, y la escuela de Tudela. La escuela de Tudela, protagonizada por Martincho, que recibía el toro con unos grilletes en el pie. Esta era la clave. Los de Ronda no. Y evidentemente él le pinta
muchísimos dibujos a Martincho, pinta la primera imagen de la Plaza de Toros de Zaragoza, que es de madera, que la construyó Ramón de Pignatelli, y se pinta a sí mismo como novillero. Tenemos un tapiz en la Real Casa de Aranjuez, en donde Goya está de espaldas volviéndose y va vestido de novillero de los pies a la cabeza, y se ven a otros compañeros que están con unos toros haciendo novillos. Bien, él dice que estas cosas son las que le hacen vivir. En Zaragoza ha tenido un desencuentro con el Pilar, pero no con el Pilar ni con la Virgen. Ha tenido un desencuentro con unos canónigos que no entienden absolutamente nada y que dicen que eso es muy feo la pintura de Goya y que es tan fea que nadie ve nada y que si te pones abajo no ves nada, seguramente porque no llevarían gafas. Y el problema es que le dicen que no pinte más, y Francisco Valleu lo traiciona y se pone de parte de los canónigos que van contra Goya. Y entonces interviene el prior de la Cartuja, que es íntimo amigo de Goya, y unos canónigos afectos a Goya, y convencen al maestro que lo mejor es que se vaya y que los deje en paz, que es una pena que no acabe las 4 que quedan, pero que es una pena. Y Goya se va a Madrid precisamente aconsejado por algunos canónigos y por el prior de la Cartuja, que le tienen un gran fe y una gran devoción. Bien, cuando Goya se está marchando, poquito antes de marcharse, escribe una cosa muy bonita que dice que estoy tan contento como el más feliz. Atrás deja la casa de Zaragoza, hecha, su familia colocada, su hermana sirviendo, en el Corso 77, por cierto, Rita, y todos los familiares de Goya están de alguna manera asentados. El único que queda fuera, y no sabría decirles por qué, es su padre. Su madre la entierran en el Fosar de San Miguel, que es el ámbito, ya ven, estamos ahora por la otra zona de San Miguel, donde viven los lucientes. En ese Fosar de San Miguel, Goya entierra a su madre, y él paga el entierro, evidentemente. Y estaría hoy debajo del Paseo a la Mina, a la llegada del puente del Huelva. Bueno, están ahí. Y en la iglesia están, ya no sé si se vació en la última restauración, pero en la iglesia estaría el padre, porque el padre se enterró en la iglesia. Y es muy raro esta distinción, porque el padre que dice que muere sin nada que testar, es decir, en la pobreza absoluta, vive en otra casa, se le entierra por otros caminos. Ahí hay algún problema que se nos escapa en estos momentos todavía. Bien, Goya, más o menos en esa época, es así, es como lo tienen ustedes. Es una figura impresionante. Si ustedes ven con detalle en su casa este cuadro, lo amplían lo más posible, verán que el lado de la derecha, el lado de su derecha es un Goya furibundo y el lado de la izquierda es un Goya amable. Son dos facetas totalmente diferentes. La furibundez de Goya y la amabilidad de Goya en esas miradas que manifiestan que es un gran pintor. Bien, y evidentemente Goya todo lo que ha pasado en Zaragoza lo guarda en la memoria, y cuando se hace mayor y viejo ya y se retira a Burdeos, se dedica a pintar cosas que ha visto en su época juvenil. Le pusieron mordaza porque hablaba y le dieron palos en la cara. Yo la vi en Zaragoza, Orosia Moreno, porque sabía hacer ratones. Este es un proceso que se hizo en la iglesia de San Pablo a una loca de Jaca que cogía ratones y los echaba a las casas. Y claro, como los ratones llevaban pestes y enfermedades, la gente le cogió miedo y al final se la trajeron a Zaragoza, la juzgaron, la metieron en el psiquiátrico, en el Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia, y punto final. Pero fíjense ustedes que estamos en 1811. Goya ya no está en España, Goya se ha ido. Y ahora que se ha ido, empieza a recordar Zaragoza. En este caso, una borrica sobre la que monta un fraile es embestida por un caballo, que se precipita encima y muerde la capucha del citado fraile, mientras que detrás un mulero trata de calmar la situación. Y dice, este caso sucedió en Aragón siendo yo muchacho, y el religioso quedó muy maltratado del caballo y la borrica. Evidentemente tuvo que quedar muy maltratado cuando la borrica
que es embestida por el caballo, y claro, entre la borrica y el caballo se queda el fraile preso. Bien, pero esto, fíjense ustedes que estamos en 1820. En 1820. Goya es muy mayor. Goya ya está sordo, ya no puede, anda con dificultad. Entonces, claro, está recordando toda su vida en Zaragoza, toda absolutamente. Y entonces se permite a lujos curiosos como este, que se lo pongo simplemente para que vean también el contrapunto del Goya de la familia de Carlos IV. En su cuaderno último, Josefa Valleu, su mujer, que decía que el peor infierno de las mujeres es la casa, y que Josefa María Borbón, la gran liberadora de la mujer aragonesa, pues la entendería perfectamente. Bien, pues cuando su mujer escribe eso, este manda una carta a no sabemos quién, porque no la acaba de escribir, y le dice Josefa Valleu, la Pepa, la mujer de Goya, a quien le escribe su marido: qué rico pastel de anguila excelente. Alguien que les ha mandado un pastel de anguila excelente, seguramente de Zaragoza, o de algún entorno de Zaragoza, y que al final llega a Zaragoza. Y entonces Goya le dibuja a su amigo, después de que su mujer ha puesto este texto, dibuja como llamaba él en una carta, el agujero del mundo por el que se pierden todos los vegetales. Ahí lo tienen ustedes perfectamente definido. Este es el otro Goya. Es que hay dos Goyas fundamentalmente. Y ese amor por los perros le lleva al final a pintar en la serie negra a su famoso perro. Este perro, que ha sido muy famoso, tienen que decirles siempre que está justamente enfrente de una puerta. La puerta estaba aquí de entrada y enfrente de la puerta está el perro vigilando la puerta. Es el elemento que Goya nos cuenta que ha puesto para vigilar la escena donde los espíritus e impedir que toda la sinrazón salga y abandone ese tierra. Bien, entonces Goya en este momento, de alguna manera, tan contento como el más feliz, es un hombre que ya está alcanzando un cierto estatus de tranquilidad, que le llega el dinero, que tiene incluso acciones en el recién creado Banco de San Carlos y que de alguna manera está feliz. Es el 20 de octubre cuando dice que ya sabe que nadie es más rico que el que se contenta con lo que tiene. Nadie es más rico que el que se contenta con lo que tiene. Cierto. Pero completa su confidencia al amigo íntimo diciéndole que la situación le sigue pesando mucho porque quiero hacer mi gusto y vaya a la mierda el que hace caso de las cosas y fortunas de corte y mundo, pues veo claramente que ambiciosos no viven ni conocen dónde viven. Como ven ustedes, de alguna manera, este hombre es un hombre excepcional, es un hombre extraordinario. Y la mayor muestra de su condición de hombre extraordinario se manifiesta cuando la Real Sociedad Económica de Amigos del País decide hacerlo socio de mérito. Bien, acaba de crear la Academia de Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza. Y la Real Sociedad Económica le dice exactamente que se honra el recibir a uno de los grandes pintores del mundo. Y él les contesta que a él lo que le honra es formar parte de un grupo de gente que no tiene otra meta y otro desvelo que hacer mejor la vida de sus paisanos, los aragoneses. Muchas gracias.